Muy buenos días, sean bienvenidas y bienvenidos a la conferencia Retos para una Universidad Jesuita en el siglo XXI, que será dictada por el doctor Enrique Sanz Jiménez Rico de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Pontificia Comillas y quien gentilmente nos acompaña este día. A quienes nos siguen por internet les enviamos un cordial saludo también. Agradecemos la presencia de todas y todos. Voy a presentar enseguida a quienes nos acompañan en la mesa. Maestra Mónica Maxice, directora general de Vinculación Universitaria. El doctor Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector académico. El señor rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el doctor Luis Arriaga Valenzuela de la Compañía de Jesús, y nuestro ponente invitado, el doctor Enrique Sanz Jiménez Rico, rector de la Universidad Pontificia Comillas. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos que esta sesión, este encuentro, sea en un ambiente de cordialidad. Se va a permitir un coloquio al final de la conferencia, preguntas, respuestas, comentarios, que sea rico y que nos anime para los próximos trabajos que como Universidad Iberoamericana acometeremos. Pido ahora a la maestra Mónica Maxice nos haga favor de presentar a nuestro invitado. Buenos días a todos y a todos. El doctor Enrique Sanz Jiménez Rico nos acompaña, de la Compañía de Jesús, nos acompaña el día de hoy. Quería hacer dos cosas. Una, ser futbolista y otra, ser payaso. Así comienza una muy reciente entrevista con nuestro invitado de honor, publicada por el servicio Tecnodemos Report de Comillas apenas el pasado 23 de junio. En la misma entrevista acepta que nunca pensó ser rector, que él lo que quería era ser profesor, enseñar, una habilidad que hoy le ayuda a estar al frente de una universidad. Aquel niño que nació en Valladolid, España, en 1965 y que quería ser futbolista, ama tratar con personas y refiere que es la tarea más agradable en su encargo actual. El profesor Enrique Sanz Jiménez Rico de la Compañía de Jesús estudió la licenciatura en Filología Bíblica trilingüe en la Universidad Pontificia de Salamanca, la licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. A comienzos de los años 90 formó parte de los programas de educación técnica para mutilados de guerra en los campos de refugiados en Tailandia con el Servicio Jesuita a Refugiados, donde atendían y ayudaban a personas refugiadas camboyanas que vivían en durísimas condiciones de vida. El rector trae los pasajes bíblicos a la práctica de vida. Así lo dice en un artículo: mi estancia en un lugar tan infernal para cientos de miles de seres humanos ocupa un imborrable lugar en mi memoria y ello se puede entender mejor si se leen algunos pasajes bíblicos. En 2001 comenzó su docencia en Comillas, justo en la Facultad de Teología, de la que fue decano y catedrático de Literatura Sapiencial y Apocalíptica. En esa misma sede impartió cursos en Teología y Espiritualidad del Antiguo Testamento en el posgrado. También fue decano en la Facultad de Derecho Canónico, encabezó el Departamento de Sagrada Escritura e Historia de la Iglesia. Bueno, voy a decir lo último. Cuenta con una experiencia docente de 23 años y una serie de publicaciones en la que de los textos que más me gustaron los títulos se llaman Tiempos difíciles, no exentos de esperanza, por una mayor calidad de la dimensión intelectual de la misión de la Iglesia, y otro que se llama Dos caminos y un trazado común, Job y los ejercicios de San Ignacio. El rector refiere que cree en la universidad, que ofrece formación integral a sus estudiantes para que sean personas solidarias y con el mundo en el que viven, que genera y transfiere conocimiento de la verdad de cada disciplina y que apunta a una verdad que renueva sus proyectos, objetivos y logros. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido doctor Enrique Sanz Jiménez Rico, rector de la Universidad Pontificia de Comillas.
Pues muchas gracias, Padre Enrique. Usted ha mencionado también que el libro que más le ha impactado es el libro de Job. Espero que los retos de las universidades jesuitas para el siglo XXI no traigan necesariamente esa dinámica. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, al rector de la universidad, muchas gracias por esta invitación que acojo con gusto. Visitarles en primer lugar, reforzar los lazos que tenemos entre nuestras instituciones, que son muchos, y presentar algún proyecto futuro que espero que nos sirva para reforzar esos lazos. Gracias, Mónica, por la gentil presentación. Esa entrevista que has localizado en Internet recientemente me la hicieron los alumnos de un programa que nosotros llamamos Demos, que tienen aquí ustedes, por lo que acabo de ver con la Sonia, que son personas con síndrome de Down que están integradas en la universidad. Entonces me hicieron una entrevista y hace poco que tuvimos su graduación, pues les hablé de esa entrevista y de una película que es la que más me gusta, que se titula Donde el corazón te lleve, que está basada en una novela de Susana Tamaro, Va dove ti porta il cuore en italiano, y estuvimos hablando sobre eso. Así que siguen preguntándome por los pasillos que cuándo me dedicaré a ser payaso. Y les he dicho que espero poder ser payaso cuando acabe mi tiempo de rector, que será en breve. Y ciertamente mi vida se ha movido entre la universidad y el trabajo con refugiados. Siempre me moví en ese terreno, ahora me muevo mucho más en la universidad, pero también espero poder volver un día a ese trabajo interesante. Bueno, como les digo, y no quiero hacer más preámbulos, agradezco mucho esta invitación. Y voy a hablarles, el título es más ambicioso de lo que yo pueda decir, voy a hablarles desde un contexto que es el que yo más conozco, que es el español, de alguna manera el europeo, pero creo que hay elementos comunes a nuestras instituciones que pueden valer. Por lo tanto, lo primero, os pido disculpas por si no contextualizo bien en mi intervención su contexto en el que estamos aquí presentes, ¿no? Y voy a moverme entre la tradición de la Compañía de Jesús, voy a citar a San Ignacio, a los padres generales, textos nuestros, voy a hacer una ida y vuelta con situaciones actuales, sobre todo de nuestros estudiantes. Mi intervención se va a centrar mucho en los estudiantes porque es el corazón de la universidad y por tanto el reto para una universidad jesuita del futuro es cómo acercarnos y cómo atender a nuestros estudiantes. Y voy a hablar un poco de la formación que necesitan, de la empleabilidad, de qué tipo de estudiantes recibimos en nuestras instituciones, si los de clase más alta, los de clase menos alta, y lo voy a hacer moviéndome entre lo actual y lo tradicional. Y también les pido disculpas por si hay demasiadas citas de la Compañía de Jesús que a lo mejor no conocen, que puedo saltarme en algún momento de ello, porque tengo varias páginas escritas, iré viendo un poco cómo se desarrolla la conferencia. Por supuesto, al final tendremos un momento de coloquio, que será la ocasión también para que ustedes puedan intervenir, hacer sus observaciones, mejorar lo que yo he dicho y mis compañeros de mesa también completar lo que yo digo. Bueno, comienzo haciendo una referencia al año pasado, en el mes de agosto, donde el padre general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, pronunció en Boston un discurso inaugural en la asamblea de la IAJU, International Association of Jesuit Universities. De esta universidad estaban varios de ustedes presentes y allí nos saludamos y nos conocimos. En ese contexto en el que nos reunimos personas, miembros de las universidades de la Compañía de Jesús, unas 300 personas o casi más de esas instituciones, el padre general pronunció un discurso que probablemente ya conocen, del cual voy a comenzar haciendo una cita. Decía él: la experiencia de nuestras universidades permite responder que la vida plena y con sentido se realiza en personas diversas, con una asombrosa variedad de opciones personales, religiosas, culturales y políticas. Este es uno de los signos que debe atender el discernimiento propuesto. La humanidad es el sustrato común a todas las personas, culturas, experiencias religiosas y creencias. Y el núcleo sustantivo de la plenitud humana es el amor que se hace agape, que se vive en común como humanidad congregada alrededor de él. Él habló de personas y de un sustrato común que es el término agape, que es un término de la literatura griega, y estas palabras del general son las que me ayudan y me permiten a plantear un primer reto, en mi opinión, necesario para nuestras instituciones universitarias de la Compañía de Jesús, que es la centralidad que en ellas puede tener el término agape, que significa amor, y voy a tratar de
muy brevemente, decirles en qué consiste el agape y cómo el agape puede ser importante para nuestras instituciones. Como saben probablemente muchos de los presentes, a los que más les guste la literatura clásica, en la que yo me formé, esta literatura es rica en menciones al término agape. Lo es también el Nuevo Testamento, y voy a citarles un pasaje del Evangelio de Juan que probablemente conocen, donde se habla mucho del agape. Si recuerdan, hay un relato del encuentro de Jesús resucitado con Pedro que se narra al final del Evangelio de Juan. Encuentro que cambia la vida de Pedro y en el que Jesús le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas más que estos? Y el discípulo Pedro le contesta siempre: Señor, tú sabes que te quiero. En griego, amar y querer son verbos distintos. Amar respondería al agape y querer respondería al término filía griego, y es lo que quiero traer aquí a colación sin hacer grandes exégesis de lo que es ese texto, pero sí insistir en que el agape es un modo de acercarse a la realidad y a las personas distinto de la filía. ¿En qué consiste el agape? El agape es lo que podríamos traducir por caridad, que es algo más que la filía, e incluso algo más que fraternidad. Es una entrega total y generosa que no pone nunca condiciones y que está conducida siempre por el agradecimiento y la admiración. Y para la Compañía de Jesús, hablar de agradecimiento, de admiración, de amor sin condiciones es remitirnos al agape, por un lado, ciertamente, pero también remitirnos a nuestro fundador, a San Ignacio, para quien el agradecimiento, la admiración, el reconocimiento, el amor sin condiciones era muy importante. Creo que las personas que trabajamos en instituciones y que trabajamos con estudiantes, sobre todo, podemos vivir en diversas posiciones: académicos, personal de administración, directivos, colaboradores, alumni, incluyo a todos, desde esta dimensión, que es la del agape, con estas características. Y con un elemento también particular, que añado a los anteriores sobre el agape, que recogió el padre Sosa en su intervención de Boston, que sería la relación entre este amor generoso y sin fronteras, agradecido, y el nosotros. No es un amor solo individual, sino es un amor que crea grupo, que crea comunidad. En terminología ignaciana diríamos la importancia de que la caridad sea signo distintivo no solo del yo, sino del nosotros en plural, de lo que nosotros repetimos, por lo menos yo muchas veces en mis intervenciones en la universidad: sumemos en comillas. Ya me hacen bromas de esta frase y me dicen: vamos a hacer un logo nuevo de la universidad de este rector de sumemos en comillas. Me estoy refiriendo a la relación entre el amor generoso del yo y la relación con un nosotros más amplio. Quiero, para hablar de esta relación entre el amor generoso y el nosotros, recordar 2 momentos fundacionales de la Compañía de Jesús. Por eso les decía que voy a ir del actual al pasado, y espero no aburrirles con eso. En París, Ignacio de Loyola se encuentra con sus primeros compañeros, es una primera cita que voy a hacer, y la otra es lo que se llama la deliberación de los primeros padres de la Compañía de Jesús, que para algunos especialistas es el momento en el que realmente nace la Compañía de Jesús, cuando los primeros jesuitas están reunidos, todos o muchos de ellos vienen de París, y deliberan sobre qué queremos ser, cómo nos queremos llamar, qué queremos hacer, quiénes queremos ser, cuál es nuestra identidad. Entonces me remito a París, el encuentro de Ignacio de Loyola con sus primeros amigos y al momento de las deliberaciones. Como saben, Ignacio llega a París en febrero de 1528, donde permanece dedicado al estudio, con mucha edad ya, casi 7 largos años de su vida, en colegios distintos, Montaigu, Santa Bárbara, y allí conoce, voy a citarlos, a jesuitas futuros como Pedro Fabro, Francisco Javier, Diego Laínez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla, Simón Rodríguez, Claudio Jayo, Pascasio Broet y Juan Coduri. Este es el corazón de la Compañía de Jesús, y con todos estos en París comienza a configurar lo que se llama un grupo de amigos y compañeros, que sería el núcleo de la Compañía de Jesús. Hasta que llega a París y se reúne con estos jesuitas, y por eso ahí voy a la relación entre el agape y el nosotros, Ignacio entiende que el sentido de la vida podía estar en vivir y caminar solo
por los lugares por donde vivió y caminó Jesús, especialmente por Jerusalén. Lo importante era que uno amara en un camino solo, no digo solitario, sino solo. Durante muchos años, quizás más de los que podemos pensar, el fundador de los jesuitas pensó en vivir de manera individual y personal. Pensó que podía ser feliz amando individualmente. Sin embargo, experimenta un cambio importante en su vida y que se refleja sobre todo en esta estancia en París. Un cambio definitivo, pues a partir de entonces Ignacio solo se puede entender como persona remitida a los demás, como persona en relaciones generosas y recíprocas, y como persona en un nosotros. En París descubre que se puede vivir el agape en una comunidad. Y este sería también nuestro reto, que en nuestras universidades nos pensemos como universidades desde el amor y desde el amor en el nosotros. Y les decía, París por un lado y la deliberación de los primeros padres, que data de 1539, y es la deliberación de decisiva influencia para el nacimiento de la Compañía de Jesús. En las notas de dicha deliberación encontramos ya de manera explícita una fuerte conciencia societaria del grupo, es decir, un sujeto colectivo en el que aparece ya el nosotros frente a los sujetos individuales. Un nosotros que incluye la diversidad, la pluralidad de procedencias, de mentalidades. Un nosotros que incluye también la diversidad de la vulnerabilidad. Somos todos vulnerables. Y esto es muy importante para comprender eso. Este nosotros que nace en París, este nosotros que se da en la deliberación, se sigue utilizando en la Compañía de Jesús hoy. El padre Adolfo Nicolás, que tuvieron el placer de conocer aquí hace unos años en México o en otros lugares, porque ahora citaré una de sus intervenciones aquí en la Ibero, decía siempre, cuando hablaba él como general y su equipo, nosotros el general. Esto me gusta mucho citarlo en muchas ocasiones. Una frase que pronunciaba él cuando se refería a la importancia de ser general junto con su equipo de colaboradores. Por lo tanto, primer reto que les planteo, desde la frase que pronunció el padre Sosa en Boston, de que el sustrato común que nos une a todos los que trabajamos en instituciones universitarias es el agape, vivir el agape desde esta dimensión societaria del nosotros. El padre Nicolás se refirió a nosotros en un marco universitario el 23 de abril de 2010, cuando pronunció aquí entre ustedes un extraordinario discurso al que le remito para no extenderme, Depth, Universality and Learned Ministry, Challenges to Jesuit Higher Education Today. Les dijo aquí, para ser concreto, si bien existen entre las universidades jesuitas organizaciones para cooperar en su misión, creo que el desafío radica en ampliarlas y en construir redes más universales, más eficaces de educación superior jesuita. Y entonces aquí, con esta cita del padre general Nicolás en esta ciudad, abro la dimensión del agape y el nosotros a una dimensión todavía un poquito mayor, que es el de las redes de cooperación. El reto de vivir el agape en un nosotros en redes. Evidentemente, las notas que voy a decir yo sobre redes son muy genéricas y muchos de ustedes saben más que yo de redes y, por tanto, solo quiero presentarlo como un reto en el que creer y crecer. Creo que el padre Nicolás, con esta cita, acierta al subrayar la conexión entre el buen trabajo que una universidad puede hacer para la sociedad y el que puede hacer si forma parte de una red. Una red puede ciertamente multiplicar a una universidad. Ahora bien, una red no debe nunca debilitar o disminuir el enorme potencial que encierra un centro de enseñanza superior de la Compañía de Jesús. Al contrario, debe siempre tenerlo en cuenta y desarrollarlo. Estas son reflexiones mías de las que estoy hasta ahora convencido en bastante profundidad. De ahí que tan importante como el trabajo en red es el de la gobernanza y de la gestión de las mismas. Una gobernanza y una gestión de las redes que, en mi opinión, está basado en el discernimiento del que hablaré al final de mi intervención. Aquí solo quiero plantear la importancia del agape, del nosotros, de las redes y de unas redes que fomenten y potencien todo lo que los centros tienen en sí, todas las potencialidades que tienen. Una red, además, pienso, debe ayudar a potenciar el trabajo conjunto en algunos campos concretos, en aquellos en los que pueden hacer crecer el servicio universal de los centros que formen parte de ese trabajo. De hecho, Nicolás propuso en su conferencia aquí en la Ibero trabajar en 3 consorcios, sería en los campos concretos. El de los nuevos ateísmos, el de la búsqueda de análisis más certeros y soluciones más eficaces y duraderas para la pobreza,
la desigualdad y otras formas de injusticia. Y el tercero, el de la común preocupación por la degradación ambiental global que afecta más directamente y dolorosamente la vida de los pobres. Entiendo que los tres principios que planteaba Nicolás siguen en vigor. El del ateísmo puede ser reformulado, discutido, pero los otros dos, pues aquí en este contexto creo que adquieren una resonancia especial. Pues bien, los retos que estamos planteando hasta ahora, ciertamente, pensando en los estudiantes, están más centrados en el personal docente e investigador, en el personal de administración y servicios, que son inseparables de los que presentamos a continuación, centrados especialmente en los estudiantes. El padre Kolfenbach, a quien en España citamos mucho por sus discursos universitarios, el padre Sosa también está teniendo intervenciones universitarias de calado, el padre Nicolás, su predecesor, igualmente las tuvo, pero en España, por lo menos no sé aquí, los discursos universitarios del padre Kolfenbach son muy conocidos en nuestras universidades jesuitas y muy utilizados. Pues voy a citar uno de esos discursos que decía, que pronunció un universitario de raza como pudo ser el padre Kolfenbach. Decía sobre los estudiantes: esos jóvenes que necesitan confianza para mirar el porvenir y fuerza para afrontar su propia debilidad son nuestros jóvenes. También necesitan la comprensión y el afecto maduros de los profesores de todas las asignaturas con los que pueden explorar el asombroso misterio de la vida. Y añadía Kolfenbach por medio de una pregunta retórica: ¿no nos recuerdan esos jóvenes a Francisco Javier, aquel joven estudiante de la Universidad de París de hace 4 siglos y medio que Íñigo de Loyola se ganó y transformó en el apóstol de las Indias? Pues bien, traigo esta cita a colación para decir que desde hace tiempo creo que, y me imagino que esto vale también para su realidad, todos los docentes somos más conscientes de que lo más importante para nosotros son nuestros estudiantes y su aprendizaje. Esa es la razón de ser de nuestras instituciones universitarias y ellos están llamados, los jóvenes, a ser los protagonistas y no los meros usuarios o consumidores de nuestras actividades y los agentes principales de nuestras instituciones. A ellos les dedicamos lo que llamamos la formación integral, una formación integral que incluye muchos de los aspectos que voy a mencionar a continuación y que los planteo también en forma de retos. Para presentar estos aspectos que caracterizan o deberían caracterizar a nuestros estudiantes en forma de formación integral o planteado desde la clave de la sesión de hoy como retos, parto de los documentos principales de la Compañía de Jesús. Voy atrás otra vez. Supongo que conocen la Ratio Studiorum, promulgada en enero de 1599, que contiene el sistema educativo de la Compañía de Jesús. Voy a leer una cita de la Ratio Studiorum, que a lo mejor conocen, que podría ser una cita perfectamente de nuestro mundo de hoy, de nuestras universidades. Dice la Ratio, en el número 25, el objetivo de la educación jesuita consiste en ayudar al desarrollo más completo posible de todos los talentos concedidos por Dios a cada individuo como miembro de la comunidad humana. Los jóvenes, hombres y mujeres que estudian en un centro educativo de la Compañía de Jesús no han conseguido todavía su plena madurez. El proceso educativo tiene en cuenta las etapas evolutivas del crecimiento intelectual, afectivo, espiritual y ayuda a cada alumno a ir madurando gradualmente en todos esos aspectos. De esa manera, los planes de estudios tendrían que estar centrados más en las personas que en las materias para desarrollar. Este sería un reto que todos tendríamos que afrontar y que tiene sus posibilidades y sus dificultades. La formación integral, la formación en competencias, la formación en soft skills, la formación complementaria. Y nuestros planes de estudio cada vez tendrían que reflejar e incluir más estos. Además de la Ratio Studiorum, varios citas del padre Kolfenbach, del padre Nicolás y del padre Sosa han hablado de la centralidad de los estudiantes. Cito solo la del padre Sosa en Deusto, cuando se instituyó IAJU, dijo en 2018: ponemos nuestras instituciones jesuitas en el centro de nuestro trabajo universitario, la formación integral de cada persona, y no solo su capacitación para el desarrollo profesional. Pues bien, esta rica tradición jesuita, omito otras citas, y las fuertes convicciones que en ella laten, pueden ser un acicate para las personas que conformamos las instituciones universitarias de la Compañía de Jesús en el siglo XXI, especialmente para responder a los desafíos que nos presentan las sociedades y culturas de nuestro rico, complejo
y convulso mundo al que me refiero brevemente a continuación. Y lo voy a hacer citando una vez más al padre Sosa y a su discurso que pronunció en Boston el año pasado. El padre Sosa decía que en estos momentos nuestras instituciones de educación superior están amenazadas por 3 cepas de virus: la fragmentación, la superficialidad y la instrumentalidad. Y decía que también nuestras democracias, citando a un autor, Moisés Naim, venezolano, exministro de Venezuela, están amenazadas y debilitadas por 3 P's: el populismo, la polarización y la posverdad. Daría para toda una sesión hablar de fragmentación, de superficialidad, de instrumentalidad, de populismo, de polarización, de posverdad, pero quiero, queridos amigos todos de la Ibero, hablar de que tenemos delante de nosotros un reto importante que compartimos con otras universidades de la Compañía de Jesús, que es trabajar para derrotar a la fragmentación, la superficialidad, la instrumentalidad, el populismo, la polarización y la posverdad. No tenemos una receta. Yo sí les digo que las familias de los estudiantes que nos mandan a sus hijos a estudiar a Comillas siempre nos dicen que la manera de abordar estas cuestiones tan complejas es ofreciendo valores. Y en mis discursos dirigidos a las familias, el más importante y el más emotivo es el de la graduación. Los hemos tenido hace menos de un mes en Comillas. Siempre les hablo de los valores de la tradición de la Compañía de Jesús. Y no me extiendo en estas cuestiones tan importantes en las que las queremos abordar en las aulas, pero sí desde el sustrato de lo que hacemos. Por tanto, creo que este reto de abordar todas estas cuestiones tan delicadas, a este reto tendremos que responder con inteligencia, con creatividad, con generosidad, con paciencia y también con la resistencia, o lo que ahora llaman resiliencia. En el ámbito docente, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la inserción laboral y del emprendimiento, tan importantes también en la formación que ofrecemos a nuestros estudiantes. En el ámbito docente o de aprendizaje, pues tendremos y será necesario encontrar, y no me extiendo, nuevas y variadas metodologías, entre ellas las que incorporan el progreso tecnológico, dotándolas, eso sí, de un sentido finalista que incluya un aprendizaje completo. No podemos innovar por innovar, no podemos tener tecnología por tecnología. La pandemia nos ha ayudado mucho en esto, pero creo que nos ha planteado el reto de que nuestras metodologías sean finalistas. Ciertamente también en el abordaje de estas cuestiones a través del aprendizaje, la creación de programas inter y transdisciplinares que pueden poner de relieve el valor de las competencias transversales e identitarias de la universidad, y también todo lo que tiene que ver con la formación para toda la vida, el lifelong learning, en el que no me extiendo aquí. Ciertamente creo que no hay un único modelo para todo esto, ni una única receta. Aquí podríamos abrir un debate rico con educadores, con gestores, con directivos, y por eso solo lo planteo como un reto amplio de la palabra. Estos retos para abordar estas cuestiones como la fragmentación, como el populismo, como la posverdad, que decía antes, se pueden abordar desde el aprendizaje y también desde la investigación. Para hablar de investigación voy a citar brevemente a algún predecesor mío en la universidad, el profesor José Ramón Busto, que fue rector de Comillas en 2002 y 2012 y participó del encuentro que tuvo el padre Nicolás aquí en la Ibero hace años y que siempre recordaba con mucho cariño. Decía Busto, y me gusta citarle en muchas ocasiones, que investigar no es otra cosa que ponerse en camino intentando alcanzar la verdad, que nunca se nos entrega del todo, sino que a medida que nos vamos acercando a ella, nos ofrece nuevas y más amplias perspectivas. Y cuando hablamos de investigación, hablamos de buscar la verdad, que siempre es penúltima. Como dice Busto, nunca se nos entrega del todo, sino que a medida que nos acercamos a ella, la vamos descubriendo. Y la verdad viene a nosotros, no es un aparato cerrado, no es un monolito, no es algo que yo compro, sino es algo con el que yo dialogo y viene a nosotros. Kolvenbach dedicó importantes discursos a la investigación, no les leo aquí citas que tengo para no alargarme. También Nicolás, sí que voy a citar una carta de 2014 dirigida a toda la Compañía de Jesús, donde él decía que en esta búsqueda de la verdad, a la que me refería antes citando al rector Busto, de Comillas, no hay ningún campo que pueda ser excluido a priori de la misión de investigar.
Y esta, la misión de investigar, tiene una dimensión interprovincial, por lo que es preciso que la misión de investigar aparezca en el plan apostólico de cada provincia o región y en las conferencias. Detrás de ello estaba su convicción de que en la Compañía de Jesús las universidades deberían ser siempre una opción apostólica, de que la investigación, las universidades tendrían que tener como opción apostólica importante este trabajo, y también que en la Compañía de Jesús las universidades tendrían que ser, como lo fueron para los primeros compañeros de San Ignacio, un lugar muy relevante en la misma. Aquí el reto para las universidades jesuitas es, esto nos pasa en España, ganarnos nuestro sitio en el ámbito de la planificación o planeación, que creo que dicen aquí así, apostólica de los jesuitas, en los sectores universitario, preuniversitario, social y, vamos a decir, de evangelización. Los universitarios todavía nos tenemos que ganar nuestro sitio, porque el sector social ocupa un lugar importante, la transmisión de la fe, pero el universitario creo que ofrece una visión holística de todos estos servicios. Para abordar estos problemas que tenemos en nuestro mundo de hoy, hemos hablado un poco de docencia, de investigación, paso a hablar de algo de emprendimiento e inserción laboral, que los incorporo como un único término en esta intervención para no extenderme en exceso. Creo que el emprendimiento es un instrumento de valor sostenible para la sociedad que se puede aprender en la universidad con ayuda de profesores y de alumni. Para nosotros, en comillas, el rol de los alumni en muchos terrenos es importantísimo. Y el reto que tenemos es darles sitio a nuestra universidad para que desarrollen muchas competencias en beneficio de la universidad. Una de ellas es la ayuda que nos pueden prestar en el ámbito del emprendimiento. Muchos de ellos trabajan en empresas, pueden ser mentores, etcétera, etcétera. Nuestros estudiantes pueden hacerse conscientes en este trabajo con nuestros alumni de que siempre en su aprendizaje tienen que tener presente esta pregunta: ¿cómo podemos mejorar el funcionamiento de un ámbito particular, social, político, económico? Es decir, que gracias al foco del emprendimiento, gracias a los alumni, en la formación que tienen nuestros estudiantes, que muchas veces se dan en el aula, la pregunta por mejorar lo social, lo político y lo económico puede dirigir su aprendizaje. La inserción laboral de nuestros estudiantes es el proceso o acciones que damos con otros agentes para incorporarlos al mercado laboral. La administración pública, las empresas, los despachos de abogados, los hospitales, depende de las áreas de conocimiento. Los estudios sobre la inserción laboral de nuestros egresados y su propia opinión son una inestimable ayuda que nuestras universidades deberían utilizar para expresar nuestro compromiso por una mejor empleabilidad y una digna inserción laboral. No olvidemos, por ejemplo, que a mayor tasa de actividad y Producto Interior Bruto per cápita de un territorio, mayor número de egresados trabajando. De ahí la importancia de conocer bien el entorno para la inserción laboral de nuestros estudiantes, sabiendo que las zonas de concentración de conocimiento e innovación pueden ser estimulantes para la colaboración universidad-empresa. Bien, voy a ir cerrando este capítulo de referencia a los estudiantes. Me he referido a la docencia, me he referido a la investigación, me he referido a el emprendimiento, a la formación en inserción laboral, y voy a ir cerrándolo mencionando a un humanista italiano, que no sé si es muy conocido aquí en México, que se llama Nuccio Ordine. Nuccio Ordine es en Europa en estos momentos el grande. Tuvimos la suerte de hacerle doctor honoris causa, en comillas, en marzo del 22, y yo tuve la suerte de tener contacto con él a raíz de ese acto tan bonito para nosotros, en el que tuvo un discurso ciertamente soberbio. En nuestra universidad hay estudios de ingeniería, de empresa, de humanidades, de derecho, de teología, y todas las áreas de conocimiento, él es un humanista, no es un tecnócrata, quedaron muy impactadas y muy interpeladas por su discurso. Está en la red, por si en alguna ocasión lo quieren ver. Desgraciadamente falleció hace unas semanas en Calabria, con 62 años de edad, y yo tenía más una cita con él para haber ido en octubre a Calabria, que no puedo simplemente cubrir, ¿no? Nuccio Ordine es muy conocido en Europa y sobre todo en España por sus libros. Uno de ellos se llama
La utilidad de lo inútil, que es un libro breve que les aconsejo leer si tienen la oportunidad. Este libro es un manifiesto en defensa de los valores propios de la universidad y de los retos que debe afrontar. Destaco de ese libro y del discurso que tuvo en comillas en marzo del 22 esta frase, porque sirve muy bien para completar lo que estoy diciendo. No se estudia solo para aprender un oficio. No es cierto que sea solo útil aquello que produce beneficio y ganancia. Por estas razones, defender la función civil de la educación y del saber, la importancia de la investigación básica a largo plazo, el valor del conocimiento en sí mismo, lo indispensable de las disciplinas humanísticas, lo esencial de lo gratuito y desinteresado, significa defender no solo la escuela y la universidad, sino sobre todo el futuro de la democracia y la convivencia civil. Significa cultivar aquellos principios éticos que pueden ayudarnos a hacer más humana a la humanidad. Él es un humanista de raza, un brillante profesor universitario, un prolífico escritor de artículos y libros. Y dice que no, como reto, no podemos, permítanme la palabra, comercializar nuestras instituciones. No olvidemos que el aprender por el aprender es lo más valioso que podemos ofrecer en nuestras instituciones. Voy a terminar esta referencia a los estudiantes con una reflexión en la que voy a volver a la tradición ignaciana y que tiene que ver, no sé si aquí les pasa, pero a nosotros sí que nos pasa en comillas y en nuestras instituciones en España sobre todo, con la procedencia social, cultural y de formación de nuestros estudiantes. Recibir estudiantes buenos, con capacidad económica, con futuro ya preparado, recibir todo tipo de estudiantes. Ahí tenemos un reto difícil de afrontar y que se plantean también otras obras apostólicas de los jesuitas, por lo menos en España. Se trata, dicho en terminología jesuítica, de los destinatarios de nuestra misión. Tenemos que acercarnos a las personas de la periferia, tenemos que acercarnos también a las personas que viven en el centro, es decir, a las más acomodadas. Tenemos que acercarnos a las élites que también viven en el centro y no en la periferia. Tenemos que acercarnos o tenemos que elegir entre el centro o la periferia, entre unas y otras. Y aquí lo voy a plantear en términos centro y periferia y voy a citar a San Ignacio de Loyola y a cómo vivió él esto en una lectura que hago yo de su vida, que evidentemente es discutible. Les confieso que es esta una cuestión, el centro y la periferia como destinatarios de nuestra misión, que para la que no tengo ni recetas ni soluciones definitivas. Lo que tengo es unas reflexiones que son las que comparto con ustedes y que ahora concentro en el ámbito ignaciano. Les confieso al mismo tiempo que siempre, ahora como rector, no como payaso, que tengo que tomar alguna decisión sobre los destinatarios de nuestros estudios y actividades en comillas, me ayuda a recordar cómo Ignacio de Loyola vivió la tensión entre centro y periferia. No sé si han oído ustedes hablar de la Storta, que es una pequeña localidad que está a 17 kilómetros de Roma, donde San Ignacio tuvo un momento especialmente importante para su propia persona y para la Compañía de Jesús, donde algunos dicen que fue su peregrinación definitiva. Ignacio se dirigía ya a Roma para fundar la Compañía de Jesús y en la Storta Ignacio es invitado, lo que se llama en terminología jesuítica la visión de la Storta, es invitado a ser leal a Cristo. En Manresa había sido invitado a seguirlo y en la Storta a asociarse de manera definitiva con el Cristo crucificado y a configurarse con él y con su cruz, para trabajar con él y la misión. En Loyola a ser fiel a Cristo, había dicho antes la Storta, pero en Loyola, en Manresa a seguirlo y en la Storta a configurar con el Cristo que está en la cruz, al que seguimos los cristianos. En la Storta Dios confirma espiritualmente al fundador de la Compañía de Jesús que su opción misionera es aceptada y que Dios salva al mundo a través del escándalo de la cruz. No voy a hacer una referencia ni un desarrollo de lo que significa esto en la teología bíblica porque no es el lugar. Pero sí he citado Loyola, he citado Manresa, he citado la Storta y a eso me remito para entender esto que estoy queriendo presentarles. El debate entre centro y periferia. En la vida de San Ignacio podemos distinguir tres importantes y decisivos momentos de su peregrinación.
El primero, el que va de Loyola a Manresa, que podríamos llamar el viaje del centro a la periferia, de Loyola a Manresa. El centro es Loyola, la periferia es Manresa. El segundo es el que va de la periferia al centro, de toda la vida de Ignacio en Manresa y Barcelona a los estudios de París. El centro como lugar de formación, diríamos, de cuidado, si quieren, de elitismo. El primer movimiento va del centro Loyola a la periferia, el segundo de la periferia al centro, de Manresa a París, el centro cultural, el centro de desarrollo. Y el tercero sería la Storta, a la que me refería antes, y es el de la periferia en el centro. Ya no es del centro a la periferia o de la periferia al centro, sino la periferia en el centro. Es decir, el del amor apasionado al Cristo que vive crucificado en el mundo. Es indudable que a la manera de Ignacio, muchos cristianos han encontrado sentido a su vida y han podido seguir a Jesucristo y anunciar el Evangelio en las periferias. Aquí lo conocen, lo conocemos también en España. Allí han acudido saliendo de lugares más centrales, más cómodos. Y es indudable también que el ejercicio de las obras de misericordia y de caridad con enfermos, con pobres y con lisiados era propuesto por los jesuitas desde sus orígenes a quienes querían vivir una vida espiritual más plena y profunda, y que sigue siendo hoy, con otras maneras y expresiones, un modo de vivir el Evangelio a la ignaciana. Ahora bien, lo que recibe Ignacio de Dios en la Storta al final de su vida es la gracia de servir al Dios pobre y crucificado en el centro, es decir, en un lugar no periférico, en un lugar socialmente estable, avanzado y de progreso. Porque, y esta es la enseñanza ignaciana que hoy queremos recordar, lo decisivo para San Ignacio no es estar en el centro o en la periferia. Es más bien estar en el centro, es decir, en un lugar de vida, avance, desarrollo y progreso, anclado y sostenido únicamente en el amor al Cristo pobre, humillado y crucificado. Es vivir en el centro, dicho con otras palabras, no desde la posesión de personas y bienes, desde la codicia de riqueza, desde el deseo de prestigio y de fama, desde el anhelo de soberbia, todo esto lo digo de mí como universitario, no sé si lo comparten conmigo, es vivir en cambio desde la humildad, desde la caridad o el agape, desde el desprendimiento, desde la pobreza espiritual, virtudes que nos hacen estar más cerca de los pobres que viven en las periferias. He aquí entonces el espíritu y la inspiración para afrontar este último y difícil reto en relación con nuestros estudiantes, el centro y la periferia. Deseo que encontremos en nuestras instituciones respuestas al mismo desde estos principios ignacianos. Y para ello, ciertamente, nos acompañará mucho el discernimiento, la potente herramienta que acompañó a Ignacio en su vida, en los momentos de su vida, a la que dedico una última reflexión en mi intervención. Les hablaba de que para crear redes es muy importante el discernimiento, para entender cómo vivir el centro y la periferia desde la Storta es importante el discernimiento, y vamos a hablar de que el último reto que les presento guarda relación con la gobernanza de nuestras instituciones universitarias de la Compañía de Jesús, y en ellas voy a hablar, como les estoy diciendo, del discernimiento. Para ello, lógicamente, pues tengo que evocar una vez más a Ignacio de Loyola, que llega a Roma en 1537 y vive allí hasta el 31 de julio de 1556. En esos casi 20 años de vida sabia y madura, el primer general de los jesuitas prepara y concluye las constituciones de la Compañía de Jesús. El que fuera gran general de los jesuitas, el padre Pedro Arrupe, afirmó que San Ignacio tuvo su carisma fundacional y las constituciones de la Compañía de Jesús son la expresión más articulada y palpable de dicho carisma. Estamos habituados quizás a pensar que son los ejercicios, y para los jesuitas y para los de espiritualidad ignaciana tan importantes son los ejercicios como las constituciones. Para Arrupe las constituciones no son un código jurídico, tampoco un libro de devoción o un manual ascético o un texto de apostolado, ni siquiera de pastoral. Sí son un libro de la vida, no solamente porque dirigen hacia la vida, sino porque en él late un carisma que da vida. Ello recuerda entonces, decía Arrupe, la relación de lo que les estoy diciendo entre las constituciones y los ejercicios. De modo que cuanto más vivamos los ejercicios espirituales, más podremos entender las constituciones que son de los jesuitas. Una clave importante para entender las constituciones de la Compañía de Jesús es el término misión. Los jesuitas y con nosotros, tanto ustedes como otros colaboradores nuestros, nos entendemos como un cuerpo en misión.
Nos entendemos como un nosotros que se acerca al mundo, a la realidad, como el lugar en el que trabajar y servir con humildad, gratuidad, caridad y compasión. Ello nos obliga a todos, siempre en palabras de Padre Arrupe, a conocer su estado, entrar en sus necesidades y oportunidades para poder concretar la clase de servicio que podemos prestar al mundo. Ahora bien, Ignacio de Loyola ofrece una herramienta muy potente para que el nosotros sea ese cuerpo en misión, para entender cómo un nosotros puede trabajar por la misión. No es otra cosa que el discernimiento. Estamos quizás acostumbrados a entender el discernimiento en relación con las decisiones. Nos han enseñado con frecuencia que discernimos para decidir. Creo, sin embargo, que el discernimiento es algo más que eso. Parece que Ignacio de Loyola entiende el discernimiento en relación con la misión y no solo con las decisiones. Discernimos como un nosotros en misión para acertar a comprender la misión que recibimos de Dios. Y en ese acertar entra lógicamente la lógica del decidir. Tan actual sigue siendo el aspecto del discernimiento que el padre Sosa habló también de ello en su alocución del pasado mes de agosto en Boston. No voy a citar en este momento a Sosa, pero sí de nuevo al padre Arrupe para dar un paso más. En 1971, el entonces general de los jesuitas se dirigió a sus compañeros de los 5 continentes para hablarles del discernimiento comunitario. Desde la convicción de que el discernimiento es la mejor ayuda para que el nosotros acierte a conocer cuál es su misión y por tanto decidir, pero acertar para conocer cuál es la misión, Arrupe recuerda a sus compañeros jesuitas que en las constituciones Ignacio de Loyola logra establecer un equilibrio entre la autoridad personal del superior de una comunidad y la colaboración de sus compañeros. Esa convicción y ese equilibrio pueden guiarnos en nuestras universidades jesuitas, a acertar en comprender nuestra misión y a hacerlo por medio de una gobernanza concreta. De esa manera, juntos podemos preguntarnos de nuevo cuál es nuestra misión para decidir cómo realizarla. Sabiendo que la palabra juntos habla de cuidar y cultivar el sano equilibrio entre el papel del rector o equivalente, que toma las decisiones que le competen, y el plus que aportan sus consultores y colaboradores más importantes, vicerrectores, decanos, directores y todas las personas que conforman las instituciones. Arrupe da todavía un paso más, con el que yo voy a concluir ya, que nos puede iluminar a los que trabajamos en las instituciones de enseñanza superior de la Compañía de Jesús. Desarrolla las características de la mencionada relación entre el superior jesuita y la comunidad que le ayuda a acertar, a conocer y realizar la misión recibida. Esa relación la podemos trasladar a nuestras instituciones. Esa equilibrada relación, afirma el llorado general bilbaíno, exige tal grado de madurez, integración y equilibrio que lleva a cada uno a superar inhibiciones y tensiones y a abrir el camino a la franca y abierta comunicación de las propias ideas y de los modos de pensar, para entregarlas a ese nosotros que después de darle vueltas tiene que tomar una decisión. El modelo que el padre Arrupe propone a los jesuitas creo que es muy válido para nuestras instituciones, basado en un nosotros que quiere discernir, que quiere entender cuál es su misión para después tomar decisiones, pero que no solo discierne para decidir. Termino, queridos todos amigos presentes en esta sesión, lo hago como empecé, agradeciendo vuestra generosa invitación, especialmente de la del rector, querido Luis, de la Ibero, a pronunciar estas palabras y reconociendo los lazos que nos unen a docentes, investigadores y gestores de la Ibero y de Comillas. Y lo hago también expresando un deseo para todos ustedes, que como expresa su bienvenida institucional, la Ibero siga siendo una universidad de excelencia académica, que forma en madurez emocional, responsabilidad ética y experiencia de trascendencia. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Sanz. Las múltiples ideas que usted nos ha compartido en este muy profundo mensaje, con su mirada aguda y además de forma actual, vigorosa, seguramente han despertado comentarios, preguntas en el público. Vamos a tener un coloquio enseguida
abierto. Tenemos un tiempo allí previsto. Tenemos 2 personas con micrófonos inalámbricos para quienes desde su sitio decidan dirigir su comentario, su opinión. Adelante, señor rector. Sí, muchísimas gracias. Quiero agradecer de manera muy especial tu presencia, Enrique, desde que entablamos esta relación primero de colaboración, pues hemos creo que transitado a una relación de amistad y bueno, estoy muy agradecido por ello, porque en tu ponencia refleja no solamente riquezas de contenido, sino también mucha congruencia. Yo me sentía muy identificado en esta creencia que tenemos todos y todas aquí en la Ibero, que es el construir puentes y el construir redes, ¿verdad? Por eso tenemos aquí también la presidencia de Aushal. Una disculpa. ¿Sí me escucharon? Ya no tengo que repetir todo otra vez. Bueno, una cosa bueno, 3 cosas que quiero resaltar. La primera es esta parte de los orígenes de la Compañía de Jesús, que muchas veces se idealiza, ¿verdad? Los primeros compañeros, todos muy en armonía. No, ¿verdad? Los primeros compañeros tuvieron muchos conflictos. Desde un inicio, la Compañía de Jesús nació en una época de conflicto y se enfrentó al conflicto, pues, en toda su historia, hasta que en 1767 la extinguieron, ¿verdad? Entonces, sí, nunca hemos estado ajenos al conflicto y en eso me gustaría también hacer un comentario. El ágape, el ágape no tiene absolutamente nada que ver con un sentimiento meloso. El ágape tiene que ver con una experiencia profunda que te lleva a la misión, pero a tomar decisiones también y a discernir sin miedo. Y eso lo digo aquí porque veo que hay muchos directores, directoras, personas que tienen en su día a día que tomar muchas decisiones. Y entonces, bueno, nunca hay que tener miedo a tomar decisiones. Es preferible equivocarnos que no avanzar. Y eso me gusta mucho de este nuevo equipo que tenemos en la Ibero y desde luego de todos los que han aportado mucho de esto, ¿verdad? La Ibero se ha distinguido por esta parte de tomar decisiones y no tener miedo a los cambios. Creo que eso también me gustaría recalcarlo. Vivimos en una época de muchos cambios y hace unas semanas, te comentaba en el desayuno hace un par de horas, que tuvimos un conflicto en la universidad y estos conflictos también tardan tiempo en procesar, sobre todo a nivel personal, pero nos deja muchas lecciones y creo que me gustaría compartir a partir de tu ponencia algunas de estas lecciones que nos dejó en esta universidad. La primera lección es, primero tenemos que escuchar la voz de nuestra comunidad, escuchar la voz de nuestros estudiantes, escuchar la voz de nuestros académicos, de nuestros colaboradores. Segundo, también a leer mejor nuestros contextos, no solamente lo que ocurre en estas 20 hectáreas que están aquí plantadas en Santa Fe, sino también en todas las universidades, en nuestro país, en nuestro mundo, etc. Y tercero, aprender siempre a dialogar. El diálogo, y estamos convencidos, es la mejor herramienta para resolver también conflictos con el discernimiento, con todo lo que nuestro modo de proceder. El comunicar de forma asertiva, el tomar decisiones, pero siempre haciéndolo sin miedo. Entonces, esa parte me gustaría complementarla pues de tu rica ponencia que nos acabas de dar. Y finalmente, una pregunta. Nosotros solemos hacer eso, ¿verdad? Es una ponencia y después una pregunta, en lugar de empezar con la pregunta.
La pregunta mía es, la Compañía de Jesús, bueno, pues ya tenemos algunos siglos en la educación y entonces tenemos que, creo que uno de los retos principales, hay muchos retos que tú los acabas de mencionar y enumerar muy bien, pero uno de los retos centrales que yo veo es cómo lidiamos adecuadamente entre esta parte que es la tradición, la Ratio Studiorum, todos los documentos que tiene la compañía, sobre todo los del padre Kolbenbach, los de Arrupe, Hombres y Mujeres para los Demás, la CES, bueno, ustedes ya los han escuchado mucho. ¿Cómo lidiamos entre la tradición tradente, dice Zubiri, ¿verdad? Que son las entregas de formas de vida que nos han entregado, pero también la innovación. Entonces, ¿cómo mantenernos en esta tensión que siempre es un reto para la academia, ¿verdad? Una academia que quiere empujar a la universidad también a llevarla en otro sitio y este rectorado nos quiere llevar a otro sitio y no vamos a estar ajenos de conflictos, vamos a seguir teniendo conflictos, desde ahorita lo digo aquí, para que sepamos pues que tenemos que ir tomando decisiones para avanzar. ¿Cómo lidiamos con esta tensión? Tradición tradente, bueno, Zuviria sí lo dice, tradición, y la parte de la innovación en los retos que tiene la educación superior, en internacionalización, en excelencia académica, pero también humana, en reafirmar nuestra identidad. Eso sería, ¿verdad? Y la última reflexión sería, pues también que la verdad nunca se agota, el conocimiento nunca se agota, se reactualiza en la realidad. Entonces, bueno, pues nuevamente agradecerte tu presencia, Enrique. La verdad es que no tenía yo en mi agenda contemplado venir a escuchar esta riqueza porque tenía otro compromiso, pero qué bueno que pude asistir y que pude pues compartir con esta rica audiencia pues este par de reflexiones. Muchísimas gracias. Padre Sanz, ¿le gustaría tener alguna reacción a propósito antes de dar el Sí, con gusto. paso a la Gracias, Luis, por la intervención. De nuevo, se trataría de que podamos dialogar y, por tanto, también invito a mis compañeros de mesa que puedan decir, o sea, que yo todo lo que pueda compartir con ustedes encantado, pero invito también a otros, ¿no? Voy a hacer referencia solo a cómo lidiar entre tradición e innovación, sin que yo tenga una receta mágica. Yo creo que en este momento son dos elementos que tienen que ir juntos, como decía el rector, en un contexto particular. El principio es que tienen que ir juntos, en mi opinión, y el contexto es que hay un desequilibrio. Hay mucha más innovación que conocimiento de la tradición. Quien viene a la universidad, los estudiantes saben de innovación, saben de muchas cosas. Los docentes, cuando vas a contratar a un docente o a un personal colaborador, tienen ya mucho desarrollo en competencias de innovación, ideas, herramientas, contactos, internacionalización. Y bueno, entonces, yo creo que en este momento, en mi opinión, yo pensando sobre esto, y lo he pensado de otras maneras, no con esta pregunta que hace el rector, pero la tomo y la traigo a colación, creo que tenemos que entender muy bien el contexto en el que estamos, o sea, reconocer ese contexto. No es ni mejor ni peor, porque se sepa más innovación que tradición, no tenemos que llorar, los jesuitas, porque estamos perdiendo la tradición. No. Lo que es muy importante es que en este contexto la tradición ilumine la innovación. Yo pondría ese verbo, ilumine, module, es otro verbo que pondría, no sé si significa lo mismo aquí que en España, ¿no? Ilumine, module. Es un lugar, la tradición sería como la fuente a la que podemos ir continuamente. No para agotarla tampoco, ni para sacarla de quicio. Voy a decir una cosa. En Europa, como saben, los estudios cambiaron hace ya casi 3 décadas, no llega, con el plan de Bolonia famoso, que nos hizo a todos ser un espacio europeo único. Bueno, la Ratio Studiorum es más completa que el proyecto de Bolonia. Hay algún jesuita que le gusta mucho desarrollar esto, con cierto tono de darlo a conocer. Si vamos a la Ratio Studiorum, encontramos muchos de los fundamentos de Bolonia. No porque sea así, sí, es verdad. Ya se decía en el siglo XVI muchas de las cosas que en Europa decimos en el siglo XX. Por eso yo creo que tenemos una rica tradición que hay que entregarla,
y a la que tenemos que acudir continuamente, que tiene que iluminar, modular, matizar, hacernos corregir. Estoy muy de acuerdo en que es mejor equivocarse que frenarse. A mí también me están diciendo que este rector está cambiando muchas cosas en la universidad. Ahora yo hablo de la estabilidad del cambio. Ahora tengo que ir reaccionando a los mensajes, pero como todos los días son mensajes, llamo a la directora de comunicación y digo, ¿cómo lo digo esto, no? Y la estabilidad del cambio, ¿no? Está cambiando usted muchas cosas. Bueno, tenemos que acudir a la tradición para que module ese cambio, para que nos ayude también a que cuando cometamos errores los sepamos corregir. Entonces, para mí es importante entender la tradición como algo vivo y entender este contexto en el que hay una desigualdad. Y ni es mejor ni peor la innovación. O sea, y en nuestras instituciones, si hay mucho de innovación, la tradición nos puede ayudar a iluminarla, a entenderla, a corregirla, a matizarla, a volver un poco, cito a Nuccio Ordine, a las fuentes. ¿Por qué Nuccio Ordine fascinaba en Europa a los tecnócratas? Por el modo como hablaba y por lo que decía. Sí, yo le seguí para hacer el discurso de doctor honoris causa, seguí todas sus intervenciones públicas que tuvo en Italia y en España. Y tenía 3 mensajes que iba repitiendo, 3 mensajes, no tenía más. Yo alguna vez que brindaba con él le decía, por tus 3 mensajes, ¿no? Y se reía. Y ha sido, bueno, un autor reconocidísimo. En Italia lloran su muerte. En España hay un premio que es el de Princesa de Asturias, que es muy importante en España. Se lo han concedido y se lo entregarían en octubre del 23 y no lo puede recoger. Entonces, él es una persona a la que acudía continuamente a las tradiciones humanistas. Y para mí sería un poco esa manera de entender este equilibrio, teniendo muy en cuenta este contexto de desequilibrio que para mí no es peligroso. Adelante, doctor Anaya, por favor. Gracias, Sonia. Bueno, pues qué lujo no solamente escuchar al doctor Sanz, sino tener la oportunidad de tertuliar con 2 rectores, ¿no? De 2 universidades jesuitas líderes en Europa y en América, por supuesto con Mónica y con las y los colegas. Yo voy a compartir simplemente una porque me provocó muchas reflexiones, ¿no? Su disertación, como me imagino todas y todos ustedes están acá escuchando y la ardillita iba moviéndose, ¿no? En la cabeza y quizá en lo que me voy a centrar es en el tema del amor, ¿no? Y el reto del amor. Porque siendo un académico laico, ¿no? Y no sé si les pase lo mismo a muchas y a muchos de ustedes, pues nuestro día a día, no solo como vicerrector, sino como académico, está uno pensando bueno, yo estoy pensando en todo menos en el amor, ¿no? En mi día a día, en la calidad académica y los retos académicos de la universidad, la situación en tal departamento, la situación en el otro departamento, la bronca que tenemos con el CONACYT, etcétera, etcétera, ¿no? Con ese tipo de cosas académicas. Y entonces piensa uno como académico o como burócrata todo el tiempo, ¿no? Y mientras lo escuchaba, yo decía, bueno, ¿y dónde en todas esas reflexiones, en todas las decisiones, pero también en las acciones, en la labor cotidiana, escribiendo un artículo, terminando de escribir un artículo, interactuando con estudiantes en clase, lo que sea, ¿qué tanto estamos recordando que todo eso tiene que ver con el ágape, ¿no? Y esto que nos planteaba acá. Entonces, cuando menos a mí eso es algo con lo que me voy de aquí, ¿no? El papel del amor en mi día a día como académico, laico, muy entusiasta de lo jesuítico, pero pues también al mismo tiempo muy líricos en lo mismo, ¿no? Sin haber leído todas estas fuentes que ustedes por supuesto conocen mejor que todos los demás que estamos acá. Y entonces eso me lleva a una primera reflexión de si existe, y si sí existe, cuál es sus criterios definitorios, una identidad de académico jesuítico, ¿sí? O académica jesuítica. Porque tenemos muchos colegas todos, en todos lados, que son académicas y académicos comprometidos con la justicia social, con valores, en esta y en otras instituciones. Por todos lados hay académicos que los consideramos que tienen ese tipo de identidad
del compromiso con los problemas reales, ¿no? Entonces, ¿qué tanto el académico jesuítico es distinto y en qué, ¿no? De esos otros buenos académicos, ustedes quieren buena onda, también progresistas, yo qué sé, ¿no? Y pues bueno, también esa sería una primera pregunta, pero otra pregunta es esa que ya sugerí al principio de mi breve comentario sobre pues cuál es la relación entonces entre el amor y lo puramente académico. ¿Sí? O sea, cuando estamos pensando en subir tal indicador, no por el indicador en sí, sino hacer mejor cierta actividad puramente académica. ¿Sí? Publicar nuestros papers en estos otros lugares en lugar de estos, ¿no? ¿Dónde entra o cuál es esa relación entre el amor y lo puramente académico? Me deja así pensando profundamente en ello. Y también, y ya con esto sea mi última idea, el amor y lo político, ¿no? Porque también como institución estamos pensando en ser actores que incidan en lo político, entre comillas, entendido como esa lucha por la definición de las rutas ideales o de las premisas básicas para definir nuestra organización como sociedad, ¿no? Que eso, digo, yo soy politólogo y entonces, por supuesto, pues me voy por allí, ¿no? Y entonces, perdón, normalmente, pues como que estamos pensando en eso, lo político lo pensamos, o lo pienso yo, perdón, a través del lente de valores como la libertad o la igualdad, es decir, los derechos humanos, a veces la justicia, qué sé yo, pero bueno, no a través del lente del amor, ¿no? Entonces, es más, digo, hay algunos colegas, algún colega al menos que creo que no vino, pero que trabaja el tema del amor en la teoría de las relaciones internacionales. Y pero cuando te dice eso, pues te da un poco de risa, ¿sí? Dices, ¿cómo? A ver, amor y teoría, ¿cuál? ¿No? Como que brinca, ¿no? Claro que lees los trabajos, etcétera, y ves y dónde está esa relación, etcétera, pero sí de momento dices, bueno, a ver, espérate, ¿no? Aquí estamos hablando de, cuando hablamos de lo político, hablamos de este otro tipo de valores. En fin, no sé, porque si la universidad aspira a tener incidencia en ese tipo de decisiones en nuestro país sobre cómo nos tenemos que organizar en lo público, pues cuál es el lugar del Ágape en todo eso. Me encantó el tema de la investigación como labor apostólica también. Eso, digo, me lo llevo muy bien, bueno, lo recibo de maravilla y me encantó. Y también el tema del discernimiento como, eso es algo que entendí ahorita y que aprendí ahorita, ¿no? El discernimiento no necesariamente como una toma de decisión de una cosa específica, sino como el entendimiento de esa misión, ¿no? En lo personal y en lo institucional. Bueno, aquí lo dejo, gracias. Adelante, doctor. Yo puedo hacer alguna reflexión, pero estáis invitados de nuevo, ¿eh? Una anécdota sobre el discernimiento, vicerrector. No sé si aquí pasa entre los jesuitas, y lo digo también para luego ir a lo del Agape y cómo los jesuitas nos situamos en la universidad, que nos situamos, o tendríamos que situarnos igual que los demás, en torno al Agape. O esa es mi percepción, ¿no? A veces los jesuitas nos decimos, voy a discernir si me compro un coche o no. Grave error. No se discierne, se decide, porque el discernimiento es lo que te hace entrar en los movimientos que se dan, en las mociones que te llevan o al bien o al mal. Pero cuando dicen, vamos a discernir si dejamos esta casa o no, yo ya no entro en esos debates porque me gusta ser no polite, sino muy abierto, ¿verdad? Pero no tenemos que discernir si compramos coche o no. Usted piense si lo va a necesitar, si no, si va a utilizar Uber, no sé si aquí utilizáis mucho Uber o no. Bueno, a ver, para mí, yo diría en primer lugar, así me siento yo, y creo que algunos jesuitas que yo conozco de la universidad dirían lo mismo que yo, no sé si todos, pero los jesuitas en la universidad no tenemos asegurado el Agape con respecto a los laicos. No es que seamos distintos, me parece. Estamos en la misma situación. ¿Por qué digo esto? Porque para mí el Agape es, lo voy a llamar así, un espacio y un tiempo. Esto lo estoy diciendo escuchándole a usted, o sea que se me ocurre esta formulación. El Agape es un espacio y un tiempo.
¿En qué sentido quiero decir esto? Y esto nunca lo había comentado así, pero es verdad que el agape, se puede decir, es o la fuente, o el espacio, o el tiempo. Yo en la universidad, cuando llego por las mañanas, ahora como rector, cuando llegaba como profesor, cuando llegaba como decano, cuando llegaba como tutor, lo que me pesa es qué tengo que hacer, qué cita tengo, voy a terminar este paper, voy a ver si no me encuentro con esta persona a la que debo un artículo, voy a ver si no me encuentro con este estudiante al que suspendí, decís aquí, o reprobar, ¿cómo decís? Reprobar, ¿no? Reprobé a este estudiante y no me lo quiero encontrar por los pasillos y tal y cual. Esto es lo que me mueve a mí todos los días, ¿no? Y más ahora cuando llego a la universidad y digo, oh, Dio mío, como dicen los italianos, oh, Dio mío, ¿qué hago yo aquí de rector a las 7 de la mañana en esta oficina, ¿no? Bueno, por lo tanto, nuestra vida, o la mía, es una vida de mucho encuentro, de mucha acción, de mucha escucha. Y para mí, el agape es el espacio y el tiempo que tengo que encontrar en mi vida. No todos los días, porque eso es imposible pensar que todos los días voy a encontrar un espacio y un tiempo, pero en ratos más libres, en un paseo, en un fin de semana, para decir de qué manera puedo yo dejar que el agape fundamente mi vida. He apuntado 5 ámbitos, escuchándole a usted, de los que decía. Por ejemplo, en la atención a las personas. En la universidad, sea rector, seas director, seas vicerrector, seas profesor, seas lo que sea, pero aquí no cuentan los cargos, la universidad es el lugar del encuentro con las personas. Y si yo tengo mi espacio y mi tiempo con el agape, mis encuentros van a ser distintos. Y estaré pensando en mi paper, estaré pensando en lo que me pide el rector, otra vez que me pide otra cosa, ¿no? El rector de comillas tiene fama de pedir mucho, el de aquí creo que no, pero el de comillas, ¿no? Cuando se lo encuentran a ver qué quiere el rector con esa sonrisa con la que viene y tal, ¿no? Y ahora qué me va a pedir, ¿no? Rector y tal y cual, ¿no? Pero es un momento de encuentro a muchos niveles, incluso a niveles personales, sabiendo que los respetos por las vidas privadas son básicos, y si yo tengo mi espacio y mi tiempo con el agape, mis encuentros van a ser distintos. Y eso forma parte de la vida universitaria, con nuestros estudiantes, con nuestros colegas, con nuestros visitantes. Yo puedo recibir un visitante y decir, pues nada, que vea esto, qué tal, o con futuros socios, con quien sea. Lo pongo en términos de encuentros con personas. Lo pongo en términos de acción y reacción. Nosotros estamos en la universidad, como en la vida, accionamos. Y a veces, muchas veces, reaccionamos. Y las reacciones hay que manejarlas muy bien. Es muy difícil manejar las reacciones. Hay unos que tienden más bien a reaccionar con cierta agresividad, otros con tolerancia, otros con desprecio. Y si vamos en tiempo y en lugar al agape, nuestra acción y nuestra reacción también serán distintas. En encuentros con personas, en decisiones que tomemos, en palabras. Yo en esto creo haber aprendido bastante siendo rector, porque están continuamente, no me han dejado estos días, mira que dije que me venía a la Javeriana y a la Ibero, y que si había cosas importantes, lo avisé con 2 meses de antelación, lo cerramos y tal. Pues estos días, perdona que te moleste por WhatsApp, por correo, por tal, como aquí tenemos cambio de horario, me suena por la noche, me suena de día, no me quejo, solo digo que cómo somos, ¿verdad? Y entonces yo digo, ¿cómo voy a reaccionar a decir que ya os dije que me iba y que me dejaras en paz, ¿no? Pues mira, ahora tengo que decir, vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, piensa lo mejor, tal y cual. Entonces, si el agape es un lugar y un tiempo, nuestra acción y nuestra reacción serán de una manera distintas, de una manera particular. Bien, tercer ámbito que pongo yo aquí. En nuestra vida universitaria nos toca tomar decisiones y corregir muchas decisiones. Si este paper lo termino, si ponemos en marcha este programa, si decidimos cambiar las normas académicas con nuestros estudiantes, si decidimos poner otros criterios para que hagan relaciones internacionales, y para corregir lo que tenemos, y desde luego para corregir nuestros errores, el agape, si es un lugar y un tiempo, nos ayuda a decir, pues puedo corregir, puedo innovar y puedo decir, me equivoqué. Les confieso que de las palabras que más llega a la comunidad universitaria de comillas es cuando yo les pido perdón, que lo hago en las copas. En las copas, no sé cómo lo llaman aquí, en Navidad y en verano el rector ofrece una copa. ¿Cómo lo llamáis aquí? Brindis. Brindis, en los brindis. Nosotros llamamos la copa. En Navidad es más frío, porque el tiempo es más frío. En verano ha sido hace 15 días en un campus. Entonces, todo el mundo se reúne a tomar un brindis, una copa, un aperitivo a mediodía,
y el rector tiene que hablar, ¿eh? Y yo lo improviso el discurso, o sea, no lo llevo con papeles, y siempre les digo gracias por tal, voy recorriendo, y les pido perdón por los errores cometidos y por el daño que hemos hecho a gente, y esto llega mucho, y lo digo convencido, no lo digo como gente, y lo repito, y a veces hay caras que me están viendo que dicen, esto va por mí, ¿no? Que tal y cual, ¿no? Bueno. Y entonces, corregir decisiones, corregir errores, si hemos ido al lugar y al tiempo del agape, nos ayuda. Otro es abordar los engaños. En la universidad hay mucho engaño. De personas, de proyectos. Todo el mundo tiene un proyecto, todo el mundo tiene un deseo. Todo el mundo dice, todo el mundo es rector en la universidad, con permiso del padre rector. Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, todo el mundo dice, ya yo llevo 2 años, ya me ha defraudado, a mí me llaman Quique todos, Quique. Quique nos ha defraudado porque prometía, pero ya hemos visto lo que da de sí, ¿no? Porque entonces todo el mundo tiene proyectos, todo el mundo tiene deseos, todo el mundo tal. Y hay que saber ver el valor de las cosas y también el engaño, porque hay muchas cosas que son un pequeño engaño. El que yo también puedo provocar con mis decisiones, pero el que me viene, ¿no? Y como la universidad es un laboratorio para hacer tantas cosas y tantas ideas, hay que estar muy atento a los engaños. No para tener miedo de ellos, sino para abordarlos. Y abordar los engaños desde el agape es distinto que desde la pura reacción autoritaria. Eso también se los digo, ¿no? Y lo último, haciendo un poco referencia a la otra parte, que era el mundo político y demás, pero que no quiero tampoco yo abarcar todo, es si vamos al agape como lugar y como espacio y como tiempo, podemos entender la universidad como un lugar de pluralidad de opciones, que sea sensible a las opciones que tenemos, ¿no? Políticas pueden ser, pero también de otro tipo. Y esto cambia mucho las perspectivas. Porque, lógicamente, todos nos sentimos más cómodos con unas determinadas opciones, políticas, económicas, de estudios, vamos a traer aquí a un especialista en tal. Dices, pero ¿para qué traes a un especialista que luego los estudiantes no van? Por ejemplo, ¿no? O quiero traer al último, en España usamos una palabra que se llama friki, que está traducida al inglés, ¿saben lo que es, no? El friki es el que es ingenioso, el que va vestido distinto, el que te dice, la universidad te da la vuelta a la universidad y luego hace lo mismo, pero te da la vuelta, ¿no? Bueno, pues voy a traer al último friki que tenemos por aquí, ¿no? Bueno, yo creo que hay que ser, si vamos al agape como tiempo y como espacio, valoramos lo que es la pluralidad de mentalidades, de opciones políticas, sabiendo que hay que tener cuidado, por ejemplo, en tiempos de elecciones, que no usen la universidad como plataforma, solo, que sea un lugar de encuentro entre políticos, y hay que ser fino también. A mí es lo que se me ocurre un poco en relación con esto, y vuelvo al inicial, que me parece que los jesuitas no somos distintos a los demás en esto. O sea, no tenemos asegurado el agape por ser jesuitas. Muchas gracias, doctor Enrique Sanz. Estamos justos de tiempo casi para una sesión de trabajo que va a sostener nuestro invitado con directores de la División de Humanidades y Comunicación. Así que tenemos tiempo máximo para una intervención antes de poder hacer una de cada sitio. Marisol, la primera, por favor. Y allá tenemos uno más, por favor. Nos acompaña de ahí. Adelante, Natalia, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahorita que los escuchaba me acordaba de una cosa que decía Ordine también, de que la escuela podía ser un espacio para una desintoxicación tecnológica. Y pensando en que los teléfonos y las plataformas también son una distracción constante, y acordándome de esto ahorita que decían también del amor, que es como una cosa muy abstracta, finalmente el amor se reduce mucho a atención, ¿no? Es una atención. Y recordaba una cosa que decía Pablo Dors sobre este tema del amor. Él decía que había 5 A's que eran sucesivas, que la primera A era la atención, ¿no? Que nos llevaba a estar despiertos, presentes, y eso nos llevaba después al asombro. El asombro después llevaba al agradecimiento, después el agradecimiento a la sensación o al sentimiento de amor, y finalmente eso a la alegría, ¿no? Y a mí se me hizo una cosa muy bonita, y creo que, o sea, mi pregunta es un poco ¿qué se está haciendo en las universidades para reducir esa continua distracción? O sea, como esto que dice Ordine, ¿no? También que sean espacios de desintoxicación, y por otra, que también la universidad es un espacio para el encuentro de los cuerpos.
Y eso es una cosa que me parece, pues, que cada vez es más escasa, ¿no? Y esa es un poco mi pregunta y el comentario. Muchas gracias. Le damos la palabra a Marisol para tener el cierre. Adelante, Marisol. También quiero agradecer profundamente la reflexión que nos has compartido, tan generosa y tan amorosa. Y también quiero agradecer las intervenciones y preguntas, reflexiones del rector y del vicerrector, porque eso también ayudó a que brotaran preocupaciones, reflexiones, inquietudes que yo creo que compartimos en la universidad. Yo nada más quiero tocar 3 puntos. Primero, como decía, me pareció un mensaje, una reflexión muy inspiradora. Y en cuanto al título, que lo colocabas al principio, justamente cuando yo vi el título dije, ay, ojalá que sí sean reflexiones sobre las universidades jesuitas, porque ya tenemos un marco de reflexiones a nivel internacional sobre las universidades en general. Acaba de ser en España el año pasado la Conferencia Mundial de Educación Superior y sabemos cuáles son los desafíos de las universidades. Pero ¿qué pasa con esta identidad particular? Y me parece que ha quedado, digamos, provocadoramente, iba a decir magistralmente, pero me corrijo, provocadoramente colocada, las reflexiones de la GAP y las identidades creo que han sido extraordinarias. A mí me nutren mucho, yo soy pedagoga, hay que decirlo, y también soy la directora de investigación y posgrado de la universidad, entonces me ha nutrido mucho y he aprendido, ¿no? Desde la investigación, que es mi área, me encantó lo que se dijo de buscar la verdad, que no es última, yo creo que eso lo compartimos en la Ibero, retomar la importancia de los diferentes campos, eso es un gran tema, no solamente campos, sino también modalidades de investigación, nosotros verlo como una labor apostólica, creo que es lo que tenemos que también internalizar. Y de lo que mencionabas de Kolbenbach y particularmente de la justicia social, y quiero agregar lo de transdisciplinariedad, eso lo vemos como un gran desafío. Estamos comprometidos con una investigación, un trinomio, hemos definido la investigación en la universidad, que es una investigación con calidad, pertinencia e incidencia social. Y de esa manera integral nos reconocemos como académicos. No lo tenemos resuelto, es un desafío, de alguna manera es una utopía, pero en eso vamos. Y bueno, las reflexiones de Kolbenbach y la justicia social en las universidades ha sido fundamental y el trinomio lo refleja así. Y también la transdisciplinariedad, y particularmente en México, que sé que también se comparte con España por el tema de interculturalidad, el diálogo de saberes. Reconocer los saberes que están fuera de la academia y poder tener la capacidad de incorporarlos y dialogar. Un enorme desafío amoroso y político que tenemos por ahí. Y por último, me pareció magistral, me encantó, yo esto no lo había escuchado, servir a la periferia desde el centro. Eso a mí realmente me genera muchas cosas. Pero solamente haré una pregunta. Me gustaría saber qué buenas prácticas, qué experiencias, qué programas hay en la Universidad de Comillas acerca de esto, de poder servir a la periferia desde el centro. Muchísimas gracias. Adelante. Sí. Contesto brevemente a las 2 intervenciones. La primera, que era sobre la atención, con las 5 As. ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo en Comillas? Me ciño a Comillas. Lo primero es reflexionar sobre esto. Creo que no estamos prohibiendo nada, aunque hay algunos profesores que quieren prohibir ciertas cosas, por ejemplo, que usen el teléfono en el aula y les decimos que no, pero algunos lo dicen, póngalo aquí, ¿no? Bueno, pues no estamos prohibiendo, sino estamos intentando reflexionar porque va el mundo más deprisa que nosotros, ¿no? Y en el aula no lo tenemos resuelto, honestamente, porque estamos en ese periodo, ahora con el chat GPT, pues todavía mucho más. Y creo que en el aula estamos en un periodo de reflexión. Lo que estamos intentando es ofrecer otro tipo de actividades que digamos, que nos ayuden también a esa reflexión y les ayuden a ellos a participar en la reflexión, porque queremos que la reflexión sea compartida. En este momento nos sentimos bastante solos, y parece que somos los que prohíben contra los que tratan de saltarse la norma, ¿no? Bueno, actividades artísticas, musicales, de teatro, y cada vez más dirigidas a ellos, actividades que tienen que ver con el debate, donde ya no hay aparatos electrónicos, sino tiene que ver con el encuentro, actividades que tienen que ver con la ecología, con el Healthy Campus y con todo este mundo que les encantan, ¿no? Y eso sí que lo estamos fomentando.
Y luego, una de las cosas que estamos valorando en esa reflexión, que como digo, estamos un poco avanzados, es si en nuestras aulas dediquemos cada día 5 o 10 minutos a el silencio y a la atención. Empezar el día, no digo religioso, no tiene por qué ser religioso, tiene que ser, si las clases empiezan a las 8 de la mañana, a las 8 ustedes llegan puntuales, porque claro, si pones el silencio a las 8, de 8 y 10, llegan a las 8 y 10, claro. Habrá que cortar a las 8 y media y decir, ahora vamos a hacer 10 minutos de atención y de silencio. Dejen todo. Estamos intentando, estamos valorando eso. Es una cosa que yo repito mucho, que me la escuchan y que no me atrevo a decir obligatorio, porque claro, si obliga algo el rector, pues ya se sabe, ¿no? Respecto a las buenas prácticas de la periferia y demás, y concluyo, lo que tenemos fundamentalmente es proyectos de aprendizaje y servicio, de esa metodología que supongo que conocen aquí, no sé si lo tienen con otro nombre, pero el aprendizaje y servicio, que nos hemos dado cuenta, en comillas, en las universidades jesuitas, aunque parezca mentira, hemos tardado 2 años en darnos cuenta que no es voluntariado eso, que es una metodología pedagógica. Pero hemos estado 2 años haciendo voluntariado bajo el paraguas de aprendizaje y servicio. Y ha costado 2 años, y además financiado por Porticus, etcétera, etcétera. Bueno, aprendizaje y servicio por un lado y voluntariados también lo estamos haciendo bastante. Aprovechando además en los voluntariados, que no es lo mismo que aprendizaje y servicio, como saben, otras plataformas educativas que tiene la Compañía de Jesús y colegios, muchas veces son religiosos, que nos nutren de estudiantes, de donde proceden ellos, para desarrollar esa otra parte. Es lo que ofrecemos en este momento como buenas prácticas de esto. La reflexión sobre centro y periferia no la tenemos, la comentamos en la universidad. Yo esto lo he comentado en alguna otra ocasión, lo he dicho con otras palabras, hay profesores que saben más que yo de esto, pero no está metida entre los estudiantes. Las buenas prácticas querrían responder un poco a esto. Pues muchas gracias, señor rector. Le pedimos que haga entrega de un presente a nuestro invitado, por favor. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muy bonito, Bueno, muchas gracias a todos por asistir, y seguimos estos días en contacto. Muchas gracias. Despedimos esta transmisión en vivo para quienes nos siguieron vía internet. A todas y todos, muchas gracias.